Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Les saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Vimos nuestras Biblias de vuelta en el pasaje de ayer, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Pero vamos a leer del verso 22 y 23. Ayer estuvimos leyendo el verso 19 en adelante. Vamos a hacer igual un breve comentario por nuestros hermanos que ayer estuvieron haciendo sus labores. No nos cuesta nada hacer una breve reseña de lo que ayer hemos hablado para que podamos tomar todo el hilo de lo que Dios nos viene hablando. Amén. ¿Estamos contentos? Damos lectura a la bendita, gloriosa y poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice así. Capítulo 3 de Hechos, verso 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hasta ahí nomás, tomen asiento. Otra versión dice: y todos aquellos que no obedezcan al que Dios puso serán eliminados y sacados del pueblo. Es serio. Tenemos que estar bien atentos. Amén. Dijimos que la restauración es una realidad como que nosotros estamos acá. Dios nos ha enseñado unas cuantas cosas para poder hablar acerca de la restauración, en lo que respecta a lo que Dios va a hacer y cómo Dios lo va a hacer. ¿Cómo es el proceso de la restauración? ¿De dónde Dios saca a la iglesia? ¿A dónde la iglesia se metió? A los hombres, a dónde nos quiere llevar, cómo Él lo va a hacer, cómo es que primero para la restauración, Él ya nos había hablado, si ustedes recuerdan en el Valle de los Huesos Secos, que primero iba a constituir los apóstoles. Dios viene cumpliendo todo conforme Él habló, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo. No tiene por qué borrar con el codo lo que le ha escrito con la mano. Amén. Y podríamos nosotros seguir a ver cómo es punto por punto, cómo va a llevar adelante Dios la restauración. Pero yo estaba meditando acerca de esto y les comentaba a ustedes ayer lo que Dios me hizo entender. ¿Por qué no mirar nosotros, no seguir a Dios cómo Dios va a hacer y va a llevar adelante el plan de la restauración? Porque ya ha empezado, no es que va a empezar. La restauración para nosotros ya ha comenzado. Lo que no tenemos que dormirnos en la obra que Dios comenzó con nosotros. Amén. No es que hoy Dios va a empezar algo, la restauración ya ha comenzado. Por eso que no es tiempo para dormir, sino para estar levantado y bien despierto. No vamos a seguir a Dios a ver cómo es que va a hacer en alguno de los puntos. Dejémoslo a Él, que Él haga lo que tiene que hacer en el tiempo de Él y como a Él le place. Miremos más bien nosotros qué cuota de responsabilidad nosotros tenemos en la restauración. Si es que tenemos responsabilidad en la restauración, porque sabemos que la obra es de Dios y Dios de todo modo lo va a hacer. La Biblia muestra que la esposa se ha preparado, que ella está vestida y que Él la va a venir a buscar en una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, que no tiene ninguna cosa semejante a ninguna cosa mala. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad en la restauración? Nosotros sabemos que la restauración y la obra Dios la va a hacer por medio de la fe. Ahí es donde entra en juego nuestra responsabilidad. Porque nosotros sabemos que el instrumento restaurador, el instrumento, la herramienta para restaurar es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a enviar y la palabra de Dios va a producir vida. La palabra de Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer. La palabra de Dios es lo que ha juntado hueso con su hueso, tendón, carne. La palabra de Dios va a hacer toda la obra, y la habíamos ejemplificado con un auto. Un auto lo sacamos de una agencia nueva y está en perfecto estado de condición. Nosotros lo vemos y queremos andar, pero no anda. Le damos arranque, lo empujamos, no anda. Si no le echamos combustible, no anda, por más de que esté en perfecto estado de condición. Así también, el instrumento, la herramienta para la restauración es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios será inactiva o producirá juicio si a la palabra de Dios no le echamos fe. Por eso dice: no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oían. Entonces, si nosotros sabemos que la restauración es una realidad, que la restauración Dios la va a llevar adelante por medio de la palabra y que tenemos que echarle fe a la palabra de Dios, ahí es donde está nuestra responsabilidad entonces en cuanto a la restauración. No todos han creído
creer es responsabilidad mía. Yo veo si lo que me están hablando considero que es de Dios, si para mí es importante, si lo que estoy oyendo lo puedo juzgar digno de que derribe mi argumento y darle cabida a lo que otro me dice, para no decir ya lo que yo digo, para dejar en mi corazón lo que otro me dice. Y eso es lo que nosotros llamamos creer, dejarnos convencer, permitir que el hombre se permita dejarse convencer, que el hombre permita que vea la luz cuando la luz lo ve, que está en el error, el hombre permita dejarse convencer y cambie los argumentos de ellos por los argumentos de Dios. Es imposible alcanzar el fin de la fe, que es la confianza, si yo no me dejo convencer por lo que Dios dice en su palabra. Primero, ahí había algo más importante que dijimos ayer. ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Dice. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predica? Pero hace una pregunta mucho más importante todavía cuando dice ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Dios ha levantado un ministerio, ninguno de nosotros decimos ser suyo propio, ninguna de las iglesias. Dios ha levantado varones y los ha enviado. Ahora, nosotros sabemos que son enviados, tenemos la certeza que fueron enviados de Dios, estamos seguros que Dios le ha enviado, que son los varones que Dios puso para que lleven adelante el trabajo. Si estamos seguros que estamos frente a alguien que fue enviado, entonces lo único que nos queda es descansar, porque si el enviado no está, tampoco la fe jamás va a ser una realidad en todos aquellos lugares donde haya alguien que Dios no lo mandó. La obra Dios lo va a hacer por medio de la fe. ¿Cómo alcanzamos la fe? Si el que está al frente Dios no lo mandó. Pero si el que está al frente Dios lo mandó, entonces tenemos garantía de alcanzar la fe. ¿Cuál es mi otra preocupación cuando pesqué, cuando vi aquel que es enviado de Dios? Estar bien atento a lo que dice. Por eso dice, y toda alma que no oiga al que Dios ha enviado será eliminado. En eso tengo que estar atento, de dejarme convencer y dejarme persuadir por todo lo que Dios nos dice. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso nos va a llevar a nosotros. Dios nos va a dar esa palabra, como dice en Hebreos, y aún una vez, y vendrá la voz de aquel que hará temblar los cielos y la tierra. Dios pone en nuestros labios justamente esa herramienta. Ahora estamos hablando de los instrumentos de la restauración. Ya no solamente de la palabra que Dios va a usar para la restauración, sino los varones escogidos que Dios va a usar, que Dios ha levantado y que va a levantar para Dios llevar adelante el proceso de la restauración. Amén. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestra responsabilidad, saber que la restauración se va a llevar adelante y la obra de Dios por medio de la fe. El estar atento a todo lo que Dios habla y no de dejar que se me escape nada de las revelaciones que Dios viene trayendo. Segundo punto, otro tema importante de la restauración es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento jamás va a haber restauración. Pero hay un proceso que lleva al arrepentimiento. Dios pone en los labios de lo que ha levantado una palabra, justamente esa palabra, una palabra que hace temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Dios nos ha de enviar y ya nos ha enviado, amados hermanos, muchos de nosotros, y de acá adelante será más tremendo todavía. Dios ha puesto y pondrá mucho más todavía palabra en nuestros labios que derribará los argumentos de los hombres, derribará los argumentos de los sabios, que no es tan fácil derribar un argumento de un sabio, y derribará los argumentos del diablo, que el apóstol Pablo lo llama fortaleza. Tenemos todo el respaldo de Dios. Hemos de estar atentos de no dormirnos y decirnos, Señor, no solamente somos creyentes, sino que somos discípulos. Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente siempre está ahí. No me toque mi familia, mis cositas, mi trabajito, mis cosas, pero después está el discípulo, que ya no es un creyente. El discípulo, como dijo Pedro, lo hemos dejado todo por servirte. ¿Qué hay para nosotros? Aquellos que lo dejan todo por el Señor y se rinden en forma incondicional a Él, para que Él haga el trabajo que tiene que hacer, esos son los varones que Dios tomará para llevar adelante el trabajo de la restauración. En esos varones Dios pondrá esa palabra que hará temblar los cielos y la tierra. Después de que hablemos, amados hermanos, en los lugares donde Dios nos envíe, nadie podrá sostener un argumento que no tenga fundamento bíblico, que no tenga apoyo en lo que Dios dice en su palabra, porque el punto de apoyo de la fe es lo que Dios dice en su palabra. No podemos basar nuestra fe en las emociones ni en nuestro deseo de querer servir a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sucederán dos cosas. No podrán contradecir ni rebatir, porque la palabra de Dios derribará todos los argumentos de los hombres, de los sabios y la fortaleza del diablo. Pero muchos, amados hermanos, después de que no vayamos, tomarán sus argumentos y los volverán a levantar, y con la injusticia tratarán de detener la justicia de Dios.
Sobre aquellos, amados hermanos, la condenación no se tarda ni su perdición se duerme. Está escrito y así sucederá, y nosotros nos enfrentaremos a ese tipo de cosas. Sucederá también en mucho, y veremos mucho, lamentablemente, de los que han comenzado con nosotros, a los cuales el Señor le dirá: si las cosas que destruimos, la misma volvemos a edificar, transgresor me hago. La gracia de Dios, ayer Dios nos hablaba, ¿en qué nos ha transformado? La gracia de Dios nos ha transformado en esa mujer perfecta, en esa mujer hermosa, en esa virgen pura, santa para Cristo. Hemos nacido de nuevo, nos ha dado el Espíritu Santo, tenemos la belleza moral de Dios, tenemos la naturaleza divina de Dios. Dios es amor, en amor fue hecha la iglesia y por amor fue hecha la iglesia, y la gracia de Dios ha hecho en nosotros todo eso para que nosotros podamos exhibir la vida de Dios y seamos un pueblo para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros, amados hermanos, los que estamos aquí, Dios nos ha levantado para alabanza de la gloria de su gracia. Si la gracia tiene esa gloria, cuya alabanza de esa gracia somos nosotros, que será Dios mismo en persona. Pero si las cosas que la gracia nos ha enseñado a destruir, las mismas volvemos a edificar, nos transformaremos en transgresores de vuelta, los que nos llamamos justos. Por eso hemos de estar bien atentos. No, pero yo pienso, no, pero no están así, no estoy tan de acuerdo. Miren, amados hermanos, yo me he quedado sorprendido. Ustedes saben, Dios me levantó de apóstol y el diablo trató de engañarme. ¿Y saben por qué no me engañó? Por mi dependencia del apóstol Juan Avellaneda, que me abrió los ojos. Entonces yo dije, si me pasó, me dijo, ¿qué será de los hermanos? ¿Qué será de aquellos que nunca hablan conmigo? ¿Qué será de aquellos ministros que nunca se arriman a hablar con él? ¿Podrán escapar del engaño, siendo que Dios nos advirtió que el engaño va a desplegar un poder tan grande que pescará, si puede, a uno de los escogidos? Alguien me dijo, sí, está bien, pastor, pero el poder de Dios es mayor. Nadie está hablando del poder de Dios. Estamos hablando del poder del engaño. Con gran poder, dice, el engaño va a desplegar una sabiduría y un poder para hacer milagros. No estamos hablando del poder de Dios. Justamente, el poder de Dios, Dios nos va a dar para destruir, combatir y derribar el engaño y la mentira. Poder que no tenés vos, porque si tendría no estaría hablando de la manera que está hablando. Hemos de estar atentos, amados hermanos, porque no son días para dormir ni para poner argumentos. ¿Qué les quiero decir con esto? A mí me ha sucedido que no estuve de acuerdo a veces en algunas cosas. ¿Y saben qué? Tengo que confesarlo y decirlo. Esto no, estén atentos, tengan cuidado, porque se constituyen en una presa fácil del diablo. El diablo juega con los hombres, pero no jugará con la iglesia. Pero la iglesia tiene una cabeza que es Cristo y una columna que son los que Dios puso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. No apartará de los ojos los justos, le dijo a Job, antes bien con los reyes, les pondrá en trono para siempre, y serán exaltados, si estuvieren prendidos en grillo y aprisionados en la espada de aflicción, él le dará a conocer las obras de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mire, amado hermano, el proceso que lo lleva a Job al arrepentimiento. Suceden cosas, se nos presentan situaciones, caímos en prisión, en grillo de aflicción, y no entendemos ni vemos lo que sucede a veces porque entramos en valle de sombra y de muerte. No obstante, aquel que entregó su vida por nosotros mandará su palabra y por medio de su palabra despertará nuestro oído para la corrección. Si nosotros prestamos oído a la corrección, tendremos la luz para ver que hemos cometido errores. ¿O por qué dice la palabra de Dios, gracia, misericordia y paz nos sea multiplicado? Estamos hablando que el hombre nuevo peca, nadie está hablando de eso, pero estamos hablando que las obras de la carne se manifiestan por causa de la falta de madurez. Y mientras llegamos a la madurez que Dios nos habla, cometeremos errores. Por eso dice que la gracia, la misericordia y la paz han de ser multiplicadas, porque la gracia es opositora al pecado y la misericordia no tiene en cuenta nuestros errores. Sino, ¿para qué queremos que la gracia, que la misericordia se multiplique si no vamos a cometer errores? No obstante, cuando el error se manifieste por causa de que no nos hemos dado cuenta, vendrá la palabra de Dios y despertará nuestro oído para la corrección y nos mostrará que hemos cometido un error. Ahora, si nosotros lo vemos y nos volvemos y oímos la voz de Dios,
acabaremos nuestro día en bienestar y no va a haber pérdida. Pero todos aquellos que no oyen la voz de Dios para la corrección terminarán cortados a espada. Y usted sabe que la espada es la palabra de Dios. Miremos cómo termina esto. Job dice, ahora conozco que todo lo puedes. Yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero miremos la contraparte de los otros que no oyen la voz de Dios para la corrección, porque Job oyó la voz de Dios para la corrección. Y está hablando el pasaje de los justos, no está hablando de los pecadores. ¿Qué sucede de aquellos que no tienen oído para oír la corrección? Cuando viene la corrección y dicen, mira, no sigas haciendo así, toma medidas con esto, y no prestan oído a la voz de Dios para la corrección, sucederá la contraparte de lo que le sucedió a Job. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mientras que a los otros le dice, ve y dile a este pueblo, engrosa el corazón de este pueblo, porque con los oídos oyen pesadamente, se han cerrado sus oídos, se han tapado sus ojos, no oigan ni vean, ni se arrepientan ni hacen para ellos sanidad. A los que le ha sucedido eso, a los cuales Dios lo habla y ya no entienden, han caído en una trampa de la cual no podrán salir, porque Dios ha dicho, ve y dile a este pueblo, cierra sus ojos y tapa sus oídos. Miremos entonces lo serio del asunto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios viene. La palabra de Dios viene. Dios nos ha llamado. Dios ha levantado este ministerio. Escuche, ¿cuántos están oyendo? Dios ha levantado este ministerio y Dios nos ha tomado para la gloria, para la alabanza de la gloria de Él. Nos ha tomado para llevar adelante el plan de la restauración que Él ya ha puesto en marcha. Y nos enviará a hacer volver a iglesias que están apartadas de la verdad y a hombres para que vuelvan sus corazones a Dios. Pero hemos de recordar también lo que hablábamos ayer. Yo he escuchado, hermano, que le fuiste a hablar, fuiste, sí, pastor, fui, y yo le dije que si no se arrepiente se vaya al infierno. Dios no nos ha mandado nosotros a mandar las almas al infierno, sino a restaurarlas. Ahora, si alguien se tiene que ir al infierno, que se vaya por su propia responsabilidad. Pero la pregunta es esta. Cuando hablaste sabiduría de Dios, porque uno de los problemas de Job es justamente que él había multiplicado palabras sin sabiduría y los ancianos que estaban con él también. Cuando le hablaste, desplegó tus labios una sabiduría para que el varón que te escuchó tenga luz para ver el error, para que vea su condición delante de Dios, y lo que le dijiste ha producido en él un trabajo en su conciencia al punto de que pueda producirse un arrepentimiento por la obra de Dios que Dios hace por medio de su palabra y el Espíritu Santo en la conciencia. Le hablaste para que él tenga luz, para que vea verdaderamente su error y su falla delante de Dios, para que pueda reconocer que está equivocado y entonces arrepentirse. No me contestó. Es fácil. Fuimos justificados por la fe, somos pecadores, te hacia el infierno. Pero ¿por qué no me detengo un poco? Y tengo paciencia, como Dios tuvo paciencia con Job, que lo envió a Eliú y le manda 10 capítulos de sabiduría hasta que Job después al último entiende. Job no podía arrepentirse si no reconocía que estaba equivocado. No podía reconocer que estaba equivocado si Eliú y el Señor no le llevaban luz para que él vea su condición. ¿No ves que él no habla antes? Cuando él habla es porque entendió. Ahora conozco que todo lo puede. Oye, te ruego, vamos a hacer una cosa. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora conozco, por tanto me arrepiento, dijo. El arrepentimiento es una consecuencia de algo. Los que somos enviados, amados hermanos, los que Dios nos envía, que somos parte de la restauración, tenemos que tener en cuenta esto. No va a haber restauración donde no haya arrepentimiento. Ahora miremos el proceso del arrepentimiento acerca de esto. Hay mucho para meditar y hay mucho para que nosotros podamos aprender. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al hombre no le gusta que lo acusen de nada. Pedro le dice acá, vosotros negaste al santo, pediste que se suelte un homicida y mataste al autor de la vida. Sin embargo, no dicen los que oían, ¿qué le pasa a este que me acusa de homicidio? Loco, ¿qué te pasa vos? ¿De qué me está acusando? ¿Vos me estás acusando de que yo maté? Al hombre no le gusta que lo acusen. Sin embargo, cuando Pedro le habló, dice en el capítulo anterior, dice, y ellos, compungidos sus corazones, le dijeron, varones hermanos, maestros, ¿qué haremos? Podían arrepentirse, por eso dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Pero le habían llevado la luz primero. Le mostró cuál era su condición delante de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para que yo pueda arrepentirme, tengo que reconocer que estoy equivocado. Para reconocer que estoy equivocado, tengo que tener luz para ver el error. Ahora, cuando la luz es exhibida,
y no procede el arrepentimiento en mí, ya no es mi responsabilidad, sino que ya no es responsabilidad del que habla, sino que ya es mi responsabilidad. Eso lo dejamos para ellos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito es el nombre de Jesús. Otro de los temas, por ejemplo, de la restauración, nosotros lo vemos en Job. ¿Cuántos problemas hay con lo económico? Habíamos hablado que era una oportunidad de la necesidad para que podamos introducirnos ya de lleno en este pasaje. ¿Qué es la necesidad? La necesidad, por ejemplo, es un vacío que solamente lo puede llenar lo que necesito. No tengo plata, un vacío. Dios me da, o un hermano me da, o el banco me presta, lo que sea. Cuando recibo el dinero queda suplida mi necesidad. La necesidad representa un vacío que lo llena. Ese vacío lo llena lo que necesito que produjo el vacío. ¿Entiende lo que le quiero decir? Ahora nosotros miramos, el hombre natural, humanamente, tiene tres necesidades que son básicas, y en las iglesias tienen puestas las miradas en esas tres necesidades básicas del hombre, la cual Dios a Job no le dio, que es la necesidad material, la necesidad de salud y la necesidad de afecto de una familia. En todo lado hablan de eso. Sin embargo, aparte de eso, hay un hombre espiritual que Dios ha hecho nacer de nuevo y que también tiene necesidad. Pero el hombre espiritual, de lo único que tiene necesidad, lo único que puede suplir el vacío que el hombre espiritual tiene, la única necesidad del hombre espiritual es la sabiduría de Dios. Y la restauración, si nosotros miramos en Job, vamos a ver que primero la intención de Dios es restaurar espiritualmente y luego materialmente. La restauración de todas las cosas incluye lo espiritual y lo material, no lo material y lo espiritual. Cuanto más nos preocupemos que Dios apresure su obra en nosotros, tanto más, amados hermanos, recibiremos la restauración de todas las cosas. ¿Cuánto lo quieren? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo Dios va a hacer la restauración? Dejemos que Él haga como tiene que hacer y como quiere. ¿Qué responsabilidad hay mía en la restauración? Ya estuvimos hablando cuánto acerca de eso. Ahora, los discípulos, los ministros, los que somos llamados, los que queremos más, los que estamos dispuestos a entender que esto es un ejército, y en donde hay un ejército hay siempre alguien que está arriba. El Señor Jesús tiene a su Padre arriba. Si Cristo tiene a su Padre arriba, yo dije, tengo que encontrar al que está arriba mío. Y encontré el que estaba arriba mío, el pastor Juan. Y ahí abajo agaché mi cabecita y ahí me quedé. Cristo tiene al Padre arriba. ¿Quién soy yo para decir, la iglesia es mía y que Dios me hable a mí? ¿Quién soy yo para decir eso? Yo estuve en una fuerza y recibía órdenes de gente corrupta y tenía que obedecer, y aún más, me gustaba obedecer y también que me obedezcan. ¿Cómo no voy a tener el deseo de ahora estar sujeto a los que me preceden en la obra que Dios me puso? Un soldado tiene justamente una característica muy especial que se diferencia de un civil. Un soldado no se maneja por emociones. Se le dan órdenes, tiene que obedecer y no puede, mientras va ejecutando una misión que le encomendaron, moverse por emociones que tenga. Un soldado que tiene muchas emociones, para lo único que sirven y se dejan en la policía y en cualquier fuerza es para pinchar papeles. Nosotros debemos de movernos por emociones, no, sino por fe. La fe no es una emoción, es una ley que Dios nos ha dado. Pedro dijo, estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Y él no mentía en lo que decía, pero estaba apoyado en su voluntad, en su deseo. Cuando llegó la hora de los papeles, disparó, no quedó nadie. Pero él mismo dice, amados hermanos, dice, cuando termina ya listo para morir, mirá que no los engañe nadie, para que ustedes sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de su firmeza, porque la única forma de mantener la estabilidad, de estar firme, él lo dice, antes bien que ser en la gracia y en el conocimiento. Él sabía bien lo que decía. No era la base, la emoción de querer entregar mi vida por el Señor, estoy dispuesto a morir, Señor, por ti, he aquí mi vida, está en tu mano. Cuando llega la hora de los papeles, disparo. ¿Por qué? Porque Dios me va a mostrar que yo estaba apoyado en mi emoción. Pero si yo estoy apoyado en su palabra, entonces eso ya no es emoción, es fe. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios levanta varones y mujeres también, que Él utilizará como instrumento de restauración. La pregunta es, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere ser parte? ¿Quién quiere ser una herramienta en las manos de Dios para esta restauración? ¿Cuánto lo anhelan? Ya Dios nos habló, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Llevar luz para poder generar el arrepentimiento.
Tener el conocimiento que, como dice en Corinto también, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse, y mirar todas esas cosas que Dios nos da como herramienta de sabiduría para poder desplegar y enseñar que lo que el hombre, el varón, la mujer está sucediendo es un proceso de Dios para llevarlo al arrepentimiento. Saber que no podemos dormir, no son horas para dormir. Ahora, ¿qué otra cosa queda? Los varones y las mujeres quedan. ¿Quién lo anhela? El Señor vuestro Dios dice, levantará varones de entre vuestros hermanos, como queriendo decir, no va a llamar a nadie especial, ni nadie que se vaya a pensar que es más que el otro. Varones de entre vuestros hermanos, cualquiera, como a mí, dijo, a él oiréis. Si nos miramos, no empecemos a mirar según la carne, a ver quién es más lindo, quién es más alto, quién estudió más, quién estudió menos. Sino mirémonos en la obra espiritual que Dios está haciendo adentro. Porque mirarnos en la carne sería inútil, porque Dios dice que ese hombre murió. Levantará varones como a mí. ¿Qué mirará Dios entonces? La disposición del corazón mira Dios. No lo que nosotros decimos, sino la intención del corazón para lo cual se piden las cosas y se quiere hacer la obra. La sabiduría, Dios la dará, está dado, Dios va a restaurar. El arrepentimiento es algo que lo produce Dios. Ayer ya lo explicamos. Porque si este que le hablo se arrepintió, fue Dios que obró a través de mí, porque no se puede arrepentir si no le llevo luz de Dios. La luz justamente es de Dios. Y es de Dios, la sabiduría, Dios la dará, está dado, Dios va a restaurar. El arrepentimiento es algo que lo produce Dios. Ayer ya lo explicamos. Porque si este que le hablo se arrepintió, fue Dios que obró a través de mí, porque no se puede arrepentir si no le llevo luz de Dios. La luz justamente es de Dios, y es de Dios, no es mía como hombre natural. Ahora quiero, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser una herramienta de restauración en tu mano. Vamos a la palabra de Dios y dice, el Señor vuestro Dios levantará varones de entre vuestros hermanos como a mí, dijo. ¿Cómo? ¿Qué significa? Yo les dejé a ustedes hacer una pregunta. ¿Cómo a mí? ¿Qué significa como a mí? Hablamos de Moisés. Dios lo levantó para realizar una obra tremenda en una nación. El Señor vuestro Dios para la restauración levantará varones como a mí, dijo. Como a mí. ¿Cómo es como a Él? Miramos nosotros en el capítulo 7, en el verso 26 y 27, dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Miramos el primer punto. Cuando Dios... ¿Por qué Moisés hizo lo que hizo? Porque él sabía que Dios iba a dar salvación a Israel por mano de él. Cuando se manifestó, cuando se reveló, cuando Dios manifestó lo que iba a hacer con él, ¿qué sucedió? ¿Recibió el aplauso, la fiesta de todo o el rechazo? Ni hablar de José. José dijo, tuve un sueño que unos trigos se postraban ante mí, el sol y la luna se postraban ante mí y saltaron todo como sapo de la guadaña. ¿Qué acaso tu madre y tus hermanos nos postraremos delante de ti? Ya sus hermanos cuando escucharon eso se lo pusieron acá, lo crucificaron en sus corazones. Me tiene cansado me tiene podrido el soñador de sueño este. Pero la hora, la ira, la bronca, era porque el diablo estaba tratando y estaba usando a los carnales cuando Dios reveló y manifestó que era un varón, que era instrumento de la restauración de Dios. Cuando Dios reveló que este era un varón, que Dios se servía de él para llevar adelante un trabajo de restauración, los carnales se levantaron y lo crucificaron en sus corazones. Me tiene cansado este soñador de sueño. Podrido nos tiene, harto. Su padre y su madre, que también nosotros nos postraremos delante de ti, lo crucificaron en sus corazones. No solamente que lo crucificaron en sus corazones, sino que en el verso 28 dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos.
No solamente que lo crucificaron en sus corazones cuando le dijeron, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Él sabía, él sentía que Dios iba a dar restauración a Israel por medio de este varón. Cuando él cuenta, soy yo ese varón, y los carnales que le dijeron, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Lo crucificaron en sus corazones. A José le dijeron, ¿qué acaso vamos a postrarnos? Mirá, ahí viene el soñador de sueños. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a matarlo al soñador de sueños y vamos a ver dónde van a parar los sueños de él, de que nosotros nos postraremos delante de él y que Dios hará un trabajo de restauración por mano de él. Vamos a ver dónde va a ir a parar. No solamente lo habían crucificado en sus corazones, sino que lo mataron cuando lo vendieron a aquellos que iban a Egipto, lo vendieron como esclavo. Lo mataron, sus mismos hermanos lo vendieron como esclavo. A Moisés también lo mataron, porque le dijeron, después de que lo crucificaron en sus corazones, cuando fue revelado lo que Dios iba a hacer con él, mire, estoy hablando de los carnales, no de los espirituales. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Y por qué lo digo con esas ganas? Porque cuando Dios reveló lo que iba a hacer conmigo, todos se me dieron vuelta. Y me sucedieron cosas terribles porque Dios tenía que destruirme como persona. Y el único puntal, el único lugar donde pude apoyarme, no hablando del Señor, porque el Señor siempre estuvo conmigo, el único puntal que tuve siempre que me fortaleció en los momentos que hasta me quería morir, fue el pastor Juan Avellaneda. Hasta mi padre, mis hermanos y hasta mi esposa también me dijeron, mi padre se agarraba la cabeza y me decía, así terminaste, ¿y dónde está tu Dios? Pero Dios me habla que Dios quiere hacer algo conmigo, una obra. ¿Qué obra? ¿Qué obra? ¿Qué obra? Está allá en el medio, un rancho en el fondo, un pozo en el piso. Un diácono era que estaba ahí con 8, 9, 10, 12 hermanos. La obra, eso es obra. ¿Qué obra? ¿Cuánto me dolió, amados hermanos, eso? No solamente que lo crucificaron en sus corazones, porque él que es de Dios es sensible. Porque Dios pone en él una sensibilidad. Lo crucificaron en sus corazones y después con lo que le dijeron, lo mataron. ¿Qué quieres? ¿Matarnos a nosotros como mataste al egipcio y lo enterraste en la arena? Cuando le dijeron eso, lo mataron. Mamita querida, dijo, se entera el faraón y ¿dónde voy a parar yo? Mis hermanos, en vez de callarse la boca, en vez de no decir nada, en vez de no hablar, salieron y alzaron su voz como trompeta. Y yo cometí un error y lo denunciaron a los 4 vientos. ¿Quieres matar al egipcio? Si un egipcio llegaba a escuchar, ¿dónde se metía Moisés? No solamente lo habían crucificado en sus corazones y en sus mentes, sino que le dieron muerte cuando le dijeron lo que le dijeron. José, dame unos mangos, te lo vendo llévatelo. ¿De dónde eran ese grupo? ¿Madianitas? ¿Qué eran los que se lo llevaron? No sé, que lo llevaron, Ismaelitas, los ismaelitas, que pagaron el precio y se lo llevaron. Escúchenme un instante, vamos a meditar un cachito en esto. ¿Qué habrá sentido José después que sus hermanos lo crucificaron en sus corazones porque ya venían verdugueándolo de antes? Cuando le hicieron lo que le hicieron, ¿qué habrá sentido José en su corazón? Yendo con los ismaelitas encadenados, lo habían vendido sus hermanos, ¿qué sentiría él? El Salmo 22 dice, contar puedo todos mis huesos se desconjuntaron, mi corazón se derrite como cera dentro de mí, mi lengua se pegó como un tiesto a mi paladar, mientras tanto ellos me miran, me observan. ¡Cuánto dolor! La sangre corría por adentro de él por la semejante traición que sus propios hermanos le habían hecho. Herramienta en las manos del diablo. Pero no has de olvidar, amados hermanos, que todos aquellos que en este tiempo se constituyen en herramienta en las manos del diablo deben recordar lo que el diablo hizo con Judas Iscariote después de que se sirvió de él. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó. Lo mataron. Cuando le dijeron eso, lo mataron. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El verso 30 dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto en el monte Sinaí. 40 años. No solamente que lo habían crucificado, sino que lo habían matado. Y no solamente que lo habían matado, sino que aparentemente el tiempo, 40 años habían pasado, el tiempo lo había sepultado. Moisés fue crucificado, muerto y sepultado. Pasaron ya 10 años, 20 años, 30 años. Moisés debe estar muerto
porque yo anda a saber dónde está. José lo vendimos para ahí, uno se lo llevaron ahí, unos ismaelitas, ya José debe estar muerto, lo deben haber matado. ¿Cuántos años pasaron hasta que José fue revelado a sus hermanos? Muchos años pasaron. Mientras tanto que los años habían pasado, ellos a sus hermanos y los otros a Moisés lo habían crucificado, muerto, y lo habían sepultado en sus corazones. ¿Pero quedaría todo así? Moisés era poderoso en palabra y en obra, pero después que Dios lo agarró en su mano y trató con él, viene y dice la palabra, era el hombre más manso de la tierra. Sí que Dios sabe tratar con el hombre. En el verso 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envidió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Amados hermanos, 40 años habían pasado, ya estaba muerto este. ¿Cuántos años habían pasado que lo habían crucificado y dado muerte a José? El tiempo lo sepultó. Pero de repente, allí estaba Ramsés, que era el emperador de todo el imperio egipcio. Y aparece un hombre aparentemente con ropa andrajosa, un bastón en la mano, abre la puerta. ¿Quién es? Moisés. ¿Qué habrá sentido Ramsés? Moisés era su hermano, pensaba que estaba muerto ya. Moisés ya no era Moisés, se presentó delante de él y le dijo, Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Qué dijo? No escuché. Muriendo con un palo en la mano. ¿Qué dijiste? Están ociosos, denle más trabajo. Ustedes saben cómo sigue la historia. Dios estaba con él. Tenía autoridad moral. No solamente había recibido el conocimiento, sino que aparte del conocimiento, Dios le había metido en la práctica. Y sabía lo que decía, tenía todo el respaldo de Dios. El Señor vuestro Dios levantará varones como a mí, a Él oiréis. Como a mí, dice. En el verso 37 dice, a este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto, ya pasa hablando acerca del Señor Jesús. Había resucitado. Pasaron 40 años, aparentemente el tiempo lo había sepultado, pero ahí estaba en pie, bien vivito, pero ya no era más el mismo de antes. José también estaba crucificado, muerto y sepultado, pero de repente cuando fueron a buscar trigo a Egipto se encontraron con alguien que le dijo, espías sois vosotros, prendedle. Hasta que él lo llama todo, se revela a sus hermanos y le dice, soy José, nuestro hermano. Dios mío, ¿qué habrán sentido en ese momento? Por eso dice, así está escrito y así es necesario que acontezca, que el Cristo había de padecer, había de morir, ser muerto, crucificado, sepultado y que resucita el tercer día y que se predique en su nombre el arrepentimiento. Ese trato, amados hermanos, tenemos que enseñarlo. Los ministros tenemos que preparar discípulos y a los discípulos tenemos que enseñarles estas cosas. Porque después cuando le empiecen a pasar, si no le enseñamos, la ignorancia va a hacer que se aparten. Tenemos que enseñarle que Dios ha quitado el pecado, ha separado el yo, ha hecho una operación, y toda operación duele. Ha hecho una operación, ha extirpado algo, ha hecho una operación, nos ha separado del yo, y luego de habernos separado del yo, al yo lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Eso trae dolor. Eso va a hacer que tengamos sufrimientos humanos, pero no como antes espirituales por causa del pecado, cosas de las cuales no podemos hablar ahora en detalle. Pero tenemos que estudiar acerca de esto porque el plan de la restauración de Dios está en marcha. Y Dios está reclutando varones y mujeres fieles que sean idóneos. No solamente los llamados, porque dice, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mire si hay depuración.
pero acerca de esto tenemos que hablar. ¿Cuántas cosas había hecho Pablo? Y de última dice, tengo que derramar mi vida en libación sobre el sacrificio. Así que después de haber trabajado tantos años para el Señor, ¿qué te espera? ¿Que te corten el cuello? ¿Qué podían decir los carnales? ¿Ese es tu salario? ¿Ese es el cobro? ¿Eso es lo que te espera por haberle servido tantos años al Señor después de haber recibido azote, golpe de vara, estar en preso, en cuántas cosas, en naufragio, todo lo que te pasó? Ahora el punto en tu vejez para morir. Ahora no vienes con eso, que tienes que derramar tu vida en libación sobre el sacrificio. ¿Qué pasó? ¿Pero qué dijo Pablo? He aquí, Señor, mi vida es tuya, acabá lo que queda de mí, toma, haz lo que quieras conmigo. Ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás, ahora al morirme me llevo lo que es mío. Me está guardada la corona. ¿Cuánto ignorante dice, no, mi vida no me toquen, que es mía? ¿Tu vida es tuya? Sí, el Señor va a venir y en cualquier momento te va a decir, de cierto te digo que morirás. Cuando muera se va a dar cuenta que la vida no era más de él. Mis hijos, dijo el otro, mis hijos. Cuando murió, los hijos no se los llevó al cajón. Quedó la mujer viuda. ¿Qué hizo la mujer? Se buscó otro y se volvió a casar. Ahora los hijos están con otro. ¿No era que eran tuyos? Sí, ¿por qué no te los llevaste entonces? ¿Qué es mío? Mío es lo que me llevo cuando me muero. Eso es mío. Por lo demás, me está esperando, me llevo la corona de justicia que el Dios juez justo tiene preparada para todos aquellos que aman su venida. He peleado la batalla, he guardado la fe. Te exhorto, te mando, te ordeno que predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Huye de las pasiones juveniles. No te entremetas con aquellos que no están dispuestos a rendirse en las manos de Dios. Huye de las pasiones juveniles. Mas tú, hombre de Dios, dispara de esas cosas. Ocúpate de la lectura, de la enseñanza, de recibir la sabiduría, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo ya estoy para ser sacrificado. Cualquiera que lo escuche es tan loco esto. El Señor vuestro Dios levantará varones como a mí. A Él oiréis. Pero les puedo asegurar, amados hermanos, que con los que Dios se sirve, Dios tratará, lo destruirá como persona, pero cuando llega el momento que Dios lo pone en el caminito y lo manda, y Dios dice, este es el que yo mando, todo aquel que no oiga a este que envío, será eliminado. Ahí estaba el mago, métase a hacerle burla a Pablo. No hizo mucho trámite. Le dijo, oye tú, enemigo de Dios, amigo del diablo, caigan tinieblas sobre ti. Al instante quedó ciego, ese día no estaba con él. El Señor vuestro Dios levantará varones como a mí. A Él oiréis. Entonces pues, para ir terminando, el libro de los Hebreos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo, tenga ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad. Pero mire, pastor, lo que me pasó, yo perdí mi carrera, perdí mi empresa, mi mujer se me dio vuelta, pero mire esto, pero mire aquello. Un momento, para, deja de quejarte, considerad. No habéis resistido todavía hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No te da vergüenza. Hay otros que fueron alzados, crucificados, muertos a filo de espada, apedreado, aserrado, errando por las cuevas, pobre, angustiado, maltratado. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Pero estás desanimado. Si estás desanimado es por causa de la aflicción humana que te ha venido. Pero no te olvides lo que Dios ha hecho en ti, y Dios ha hecho de ti una virgen pura, santa para Él. No tenga puesta la mirada en las pasiones humanas que van a combatirnos por medio de la aflicción. Pero si estás desanimado, esto te ha sucedido. Haya olvidado las palabras de aliento que como a hijo se le dijo diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando Dios trata contigo. Has olvidado las palabras de aliento. Si nosotros olvidamos la palabra de aliento, lo único que nos queda es acumular desaliento sobre desaliento. Entonces desmayaremos. Eso es lo que los hebreos querían. Decían, bueno,
No seguimos más. ¿Qué pasa? No vamos más a ningún lado. El despojo de nuestros bienes hemos sufrido. Primero con gozo. Ahora, ya no aguanto, Señor, ya no aguanto más. ¿Qué vas a hacer? Y no sé, nos volvemos al judaísmo. Ahí viene Dios con su palabra. Un momento. Muchos de vosotros el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis una mejor herencia en los cielos. Ahora, habiendo pasado tan combate de padecimiento, vamos a volver atrás. No, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor vuestro Dios levantará varones como a mí, a Él lo oiréis. Bendito sea tu nombre, Jesús. Entonces, todos aquellos que se constituyan en herramientas en las manos de Dios tienen que saber que, como Jesús, deben afirmar su rostro a Jerusalén. Yo tuve una visión, un día estábamos en una fila india y estaban crucificando gente. Le puedo asegurar, amados hermanos, no sé si les conté a ustedes acá, que yo he visto películas, todo, nada que ver. Nada que ver las películas, ni tampoco nada que ver lo que nosotros nos podemos imaginar de lo que es una crucifixión. Y encima, si yo hubiese estado primero, subo, pero que no estaba primero, estaba tercero, había dos delante mío. Entonces, ¿qué hacía? Y si no hacía nada, lo miraba cómo lo crucificaban. Amados hermanos, cuando le metían los clavos, ustedes no saben, la cara, los gestos y los gemidos que hacían. No le puedo expresar en palabras lo que vi. Cuando lo bajaron un muerto, lo subieron al otro. Cuando lo vi, cómo se sacudía, cómo temblaba por causa del dolor, el dolor que salía de adentro de su corazón, los gritos, lo bajaron un muerto, me tocaba a mí, me quedé espantado mirando y así me desperté. Me tenía que subir. El Señor afirmó su rostro como que iba a Jerusalén. ¿Qué le esperaba en Jerusalén? La cruz. Eso es lo que le escapan los que no son discípulos del Señor. El profeta Agabo le dijo a Pablo, el varón de quien es este cinto, le esperan en Jerusalén paliza y paliza. Agabo no le dijo que no vaya, le dijo lo que le esperaba. Los hermanos después le decían, no vaya, no. ¿Qué hizo Pablo? No, le dijo, el Señor me ha enviado a dar testimonio en Jerusalén y tengo que de ahí ir a Roma. Y no solamente estoy dispuesto a aguantar que me peguen, sino a entregar mi vida por la causa de Cristo. Él sabía a lo que enfrentaba y afirmó su rostro como de diamante, puso duro y lo enfrentó. Muy distinto cuando viene una enfermedad que me agarra y bueno, me agarró, no puedo zafar de esa, me agarró. Pero otro muy distinto que en forma voluntaria siga encarando sabiendo lo que me espera. Pero también sé lo que viene atrás de las aflicciones. No es comparable la aflicción que nosotros hemos de pasar humanamente con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amados hermanos, démonos palabras de aliento, porque por causa de esto muchos se van a desalentar. El pueblo de Dios, los hermanos, los llamados, los que han dispuesto sus corazones, vendrán muchas veces desalentados. Pero la palabra de Dios dice en el libro del profeta Malaquías, el pueblo de los labios del sacerdote buscará la ley. Y nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. El que esté desanimado buscará palabra de aliento de nuestros labios. No hemos nosotros ser herramienta en las manos del diablo para desalentar a los que vienen desalentados, sino que los que vienen desalentados hemos de llevar la palabra de Dios, el soplo de Dios, la vida de Dios, la palabra de Dios, para que cobren ánimo y sigan adelante. Mas vosotros, dice, no me habéis honrado, antes bien me habéis ofendido. Ya les prometo, para terminar, un hermano me dice el otro día, no andaba el teléfono, y dice, si llamamos el 112, no llame el 112, va a estar todo el día llamando, no te va a comunicar ni a palo. Y yo lo dejé. Al otro día llegué, estaba sentado solo, y digo, pues yo qué tengo que escucharlo esto que me dijo que no llame, y si por ahí llamo y me atienden enseguida, marco 112, hola, sí, mire, me pasa así, ¿qué hago? Haga esto, esto y esto. Lo hice, el problema se solucionó, dejé el teléfono y me senté a pensar, digo, pero mira vos, ¿pero y por qué no llamé ayer? ¿Y por qué me desalentó? No llame, que no, está todo el día llamando, no te comunica nunca. No, amados hermanos, eso es una pavada, pero Dios me trajo luz acerca de lo que es darle aliento a los hermanos.
no tengo un centavo, tengo más hambre que piojo en peluca, estoy por hacer una rosquita, yo no sé qué te parece, yo voy a salir, que nadie tiene un mango, no salga hermano, no, lo desalienta. Hermano amado, nadie vende, pero vos vas a vender. Cuando vendas, sean 20 centavos, 3 guitas, lo que sea, apartá de Dios lo que es de Dios y vas a ver que tenés todo el respaldo de Dios. Nuestra economía depende del reino de los cielos, nuestra economía no depende de la tierra. Entonces el hermano, cobrando aliento, ánimo, sigue adelante. Sí que vendrá el desánimo, es un tema el desánimo, el desaliento. El cieno del desaliento allá en la película del peregrino. Sí que está. ¿Qué podemos hacer? Si alguien nos habla de parte de Dios, nos alentará. Pero si nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos habló, lo único que lograremos es amontonar desaliento sobre desaliento. Entonces ahí sí estamos en peligro de patinar. Ahí sí estamos en peligro de resbalar. En síntesis, ¿cómo cerramos todo esto si estoy desalentado por causa de lo que Dios quiere hacer conmigo? No tengo ánimo, no tengo fuerza, es como que no quiero seguir. ¿Qué puedo hacer? El Señor vuestro Dios ha levantado varones como a mí. Óiganle a Él y no se olviden de lo que Él les dijo. Entonces cobrarán aliento. Mi padre vino llorando una vez. Se agarró la cabeza. Yo estaba soldando, me pagaban 40 pesos para soldar y ¿qué no voy a soldar? Voy sueldo, ¿qué me importa que antes tenía una fábrica con 20 obreros? Me pagaban 40 pesos para soldar, sueldo, ¿qué me importa? No se me cae nada. Y justo llegó mi padre, se agarró la cabeza y a mí me mató cuando se puso a llorar y me dijo, así terminaste. ¿Eso es lo que Avellaneda te enseñó? ¿Es el Dios de ustedes? Se fue llorando. Miren, amados hermanos, tenía el soplete en la mano, lo tiré al piso y así como estaba, no sé, me llevó Dios. Me fui a la iglesia y estaba el pastor con la radio. ¿Y qué pasó? Y mire cómo terminé él. Pero, ¿quién dijo que terminaste? No sea cosa que recién está empezando, me dijo. Amados hermanos, ¿sabe que me dijo eso y después me corrió? Eso solo me dijo. Pero digo, ¿quién dijo? Yo digo, pero ¿quién dijo que terminé? ¿Quién dijo que terminé? Pero ¿cómo? Si él me dijo, no sea cosa que recién estoy empezando. Y si estoy empezando recién, ¿quién dijo que terminé? Amados hermanos, me volví contento, estaba el soplete tirado en el suelo, lo levanté y le seguí pegando. Y acá estoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escuchen, escuchen. Los que andan desalentados por causa de lo que Dios está haciendo. Corre un grave peligro si usted no se acerca al que Dios le puso. Porque el que Dios le puso es el enviado. El que es el enviado tiene palabra de aliento. Si usted la soberbia no le permite acercarse a hablar, tenga cuidado, porque está dormido. Nos ponemos de pie. Un poquito de agua. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A la luz de lo que Dios nos habló, amados hermanos, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto lo anhelan? Gloria a Jesús. Entonces, acá vemos todo lo que anhelan. ¿Qué podemos decirle? Prometerle a Él, te prometo, Señor, que yo seré crucificado, muerto y sepultado. No, no le digamos eso. Digámoslo, Señor, háblanos, síguenos hablando para que cada día se complete lo que falta a nuestra fe. Y entonces sí, entremos al reposo como hombres, descansemos, dejemos que Dios haga su obra por medio de su palabra y tengamos nuestro punto de apoyo en la fe. Porque ahora no estamos dispuestos a ser muertos, crucificados y sepultados. Pero si Dios nos da fortaleza en la fe, mandándonos su sabiduría, entonces sí lo lograremos y Él lo hará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Inclinamos los rostros y oramos. Padre amado y bendito Dios, he hablado tu palabra, Jesús amado. Y sí, Señor mío, sí que la restauración está en marcha. Y que tú hoy has lanzado un llamado para los discípulos. Y no solamente tienen que ser apóstoles, porque tú enviaste a Ananías, un discípulo, que les abra los ojos al apóstol Pablo.
Pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La restauración está en marcha y tú levantas varones y mujeres como a mí, como tú, Señor. Ya la responsabilidad será de los oyentes, de que la palabra que salga de la boca de ellos haya cabida en sus corazones. Ya no será nuestra responsabilidad. Pero sí, si tú haces de nosotros como a mí, entonces cuando hablemos llevaremos luz de revelación para los gentiles, luz para tu pueblo Israel, luz para la iglesia que está cautiva a voluntad del diablo por causa del engaño. Entonces, al ver nuestros hermanos que están cautivos por el engaño, al percibir la luz que sale de nuestros labios, al encenderse la luz, entonces sus ojos verán, para que tengan la oportunidad de volverse de la maldad. Así también tú levantas varones con el poder y el espíritu de Elías, para hacer volver el corazón de los hombres a ti. Porque así está escrito y así tú lo harás, mi Dios. Que ha de ir primero Elías para preparar el corazón y luego irán los otros que tú has constituido para llenarlo.